Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, Bien, está bien. fresco, ¿no? Está, Me parece a mí. sí, está fresco y va a seguir bajando la ¿Ah, temperatura, sí? sí, durante lo que queda de la noche y la madrugada de hoy. Es más, para la madrugada del jueves Sí. se está anticipando una mínima de 6 grados, así que a abrigarse, ¿eh? Bueno, muy bien. Acá estoy recibiendo el informe epidemiológico antes de pasar a la nota, información de último minuto Sí, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, se han sumado 6 nuevos casos de coronavirus en la provincia en la jornada de hoy. ajá, Me atrevo a decir que es la mayor cantidad de casos en lo que va de la pandemia en un día. Son 6 claro, casos. sí, sí, sí. Hubo 5 en Colón Ujú. días atrás. Pero bueno, les cuento que la información indica que pertenecen a la localidad de San José, departamento Colón, Ah, por ahí zona, cerca. sí, zona considerada de transmisión por conglomerado, tratándose de familiares directos de una paciente ya diagnosticada días pasados. Y otro caso fue detectado en el departamento Gualeguaychú, en la ciudad de La Roque. ¿Mm? Tratándose de una mujer adulta mayor que se atiende y permanece internada en Buenos Aires. Y los últimos 3 pertenecen al Departamento Federación, 2 corresponden a un matrimonio de la localidad de Villa del Rosario, cuyo nexo epidemiológico se encuentra en estudio, y el tercer caso es de un adulto de la localidad de Chajarí, que estuvo de viaje por Buenos Aires. Bueno, Bueno, no muy positiva la jornada de hoy en cuanto a sí, esta actualización epidemiológica. Reiteramos, la verdad es que no. Che. 6 casos nuevos de coronavirus en la provincia. Muy bien, gracias por la información. Bueno, vamos con lo nuestro ahora. Y Bien, vamos a hablar de medicina, porque lo tenemos del dale. otro lado al doctor Fernando Corso Olmos. Con él estuvimos charlando ya la semana pasada sobre lo que es la medicina integrativa. Y en esta oportunidad vamos a hablar de psicogenealogía. ¿Mm? Lo vamos a saludar al doctor Fernando Corso Olmos. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos por ahí. Bueno, nos está recibiendo bien, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo está Rosario en este momento? ¿Está fresco como aquí? Rosario está fresco, está un poco húmedo. Ah, sí. No sé si hace mucho frío como hizo en los días previos, pero está frío. Y- Estamos sí, para el invierno, así que como que... está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la psicogenealogía y que le vamos a pedir a la gente que está escuchando la radio que por favor preste atención, porque va a descubrir una nueva faceta que tiene que ver con cosas que nos pasan y nosotros ni siquiera sabemos muy bien por qué, pero todo tiene una explicación. Doctor, ¿qué es la psicogenealogía? ¿Qué es y cómo la puede utilizar la medicina integrativa? Bien, la psicogenealogía, vamos a hacer una aclaración antes de entrar Sí, sí. en la definición de lo que es psicogenealogía. Cuando nosotros como terapeutas tenemos enfrente a una persona que está con algún tipo de problema de salud y enfocamos el tratamiento, como explicábamos el otro día, desde varios lugares, desde la medicina clásica y también desde otras técnicas o de otras metodologías, aparece esto de la psicogenealogía, que también se lo conoce como, muchos por ahí que estudian o que leen acerca de lo que es la biodecodificación, se lo conoce como el transgeneracional. Son palabras medio complejas, a las cuales por ahí no estamos tan acostumbrados, pero que según los que saben va a ser durante lo que va del siglo XXI y lo que falta del siglo XXI van a tener un impacto, ya está teniendo, pero va a tener un impacto importante en el enfoque de cómo encarar los diferentes tratamientos. Sí. Entonces, cuando tenemos a este paciente que viene con un problema en particular, con un motivo de consulta, como decimos los médicos clásicos, desde el punto de vista de la biodecodificación y desde el punto de vista de la medicina integrativa, uno lo encara desde 3 lados. Habla de 3 estados en los que la persona está. Uno que tiene que ver con la vida contemporánea, que es desde el momento que el paciente está hablando, desde ese presente, ponele
vamos a hacer un ejemplo, una persona que tenga 40 años, bueno, entonces contamos como vida presente desde ese momento hasta aproximadamente los 3 años de vida. Sí. Esa sería la vida contemporánea, en donde uno investiga por dónde puede estar la historia de la enfermedad o del síntoma que el paciente viene a consultar. Sí. Tenemos una segunda etapa de nuestra vida que va desde los 3 años hasta el momento de la concepción, es decir, toda nuestra vida dentro de la panza de nuestra mamá, sí, dentro del útero materno. A esa parte de nuestra vida se la llama proyecto sentido. En algún otro momento podemos ahondar en eso, no es en esta ocasión, pero simplemente para que quede claro, proyecto sentido es todo aquello que nuestros padres, desde el punto de vista consciente o inconsciente, todo aquello que ellos imprimieron en nuestra vida desde el momento que nos coinciden, desde el momento que ese óvulo, porque ahora se ha descubierto esto también, que el óvulo es el que dice qué espermatozoide va a dejar entrar para formar una nueva persona. Entonces, todo lo que nuestros padres imprimen en nuestra vida, todos sus deseos, todos sus proyectos, todas sus cuestiones que tienen en esperanza de este hijo, sea deseado o no sea deseado. Y sus miedos también, ¿o no? Y sus miedos, todo, claro, absolutamente todo, se investiga dentro de lo que se llama proyecto sentido. Ajá. Y por último, tenemos una tercera área, que es la que vamos a hablar hoy, que se refiere a lo transgeneracional. Y es ahí donde entra en juego esto de la psicogenealogía. ¿Qué es lo transgeneracional? Es todo lo que vivió nuestra familia, nuestros ancestros, sí, todo lo bueno y todo lo malo que vivió toda esa gente. Son por lo menos 14 personas, sí, por lo menos, sí, son sí, muchas más, pero por lo menos 14 personas. Perdón, ¿hablaríamos de abuelos y bisabuelos? Hasta bisabuelos se cuenta generalmente. Bien. Si hay algún ancestro por encima del bisabuelo que sea de mucha importancia, se lo toma. Pero en general, hasta el árbol se arma, dentro de lo posible, hasta los bisabuelos. Sí. Entonces, ¿qué es esto de la psicogenealogía? Ahora sí, vamos a definirlo. Se puede definir como el estudio del árbol genealógico que permite que uno pueda tomar conciencia de la profundidad de los vínculos que nos relacionan con nuestro sistema familiar. Esta toma de conciencia, que después vamos a hablar qué significa esto, propicia una mejora y un bienestar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo sería esto? Uno tiene que entender estos postulados básicos. Si uno hereda de sus padres, sí, o de su familia, genéticamente, y esto está comprobado, qué sé yo, ojos, el color de los ojos, la forma de la nariz, la silueta, el pelo, el parecido físico a nivel del facial, etcétera, etcétera, se ha descubierto que no solo se heredan esos caracteres, sí, caracteres físicos. Con el tiempo se descubrió que se heredan también las cuestiones que tienen que ver con lo emocional, digamos, con la personalidad, si se quiere decirlo de esa forma. Un papá chinchudo que tiene un hijo chinchudo, por así decirlo, sí, sí, de manera coloquial. Y por último, y esto también hay estudios avanzados, porque eso de la psicogenealogía a muchos les suena como si fuera un horóscopo. En realidad hay todo un estudio científico, sí, detrás que está avalando todo esto que estamos diciendo. Por último, se ve que las generaciones nuevas, es decir, nuestra generación o de nuestros hijos, heredan también o reciben como regalo de los ancestros aquellas cosas que nuestros ancestros no pudieron resolver. Sí. Proyectos frustrados, cuestiones de familia que quedaron truncas,
vidas que pueden haber quedado truncas, Sí, sí. muertes por suicidio, muertes por accidentes, crímenes, etcétera, etcétera. Todo lo que digamos durante muchos años en las familias se decía de eso no se habla. Sí. Bueno, justamente de lo que no se habla es lo que más nos perjudica. Siempre hay que tratar de verbalizar todo. Esto aplica a todo, no solamente la psicoseñalación. Sí. Pero bueno, entonces, ¿a qué apuntamos con esto? Espero no estar siendo muy complicado. Para nada. Clarito. Perfecto. Entonces, supónganse, alguien de nuestros ancestros, papá, mamá o más arriba, abuelos o bisabuelos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera, tuvieron, vamos a poner un ejemplo, un quebranto económico, vamos a algo feo, pero digamos no tan grave, por así decirlo. Sí. Es grave, pero no tanto como puede ser un abuso sexual. Vamos a un quebranto económico. Entonces, este quebranto económico que sufrió, por ejemplo, el abuelo, que le quedó como un conflicto, que le quedó como un trauma, para decirlo de una forma también que la gente entienda, lo va a transmitir a las generaciones siguientes. Ajá. Entonces podemos encontrar que un nieto elija como profesión para su vida ser contador o ser economista, para reparar esa frustración económica que tuvo tuvo este abuelo. Es un ejemplo chiquitito, digamos, hay mucho para ver. Y así también con las enfermedades, ¿no? Que es lo que por ahí más nos preocupa de pensar por qué tengo determinada enfermedad y no encuentran o no se encuentra desde el punto de vista de la medicina clásica y demás el origen de la enfermedad o el por qué me enfermé de determinada cuestión. Y también nos podemos encontrar con cuestiones a nivel emocional cuando repetimos historias. Sí, claro. Por ejemplo, esto es muy común, por ejemplo, en las cuestiones de pareja. Es común en un montón de cosas, pero el ejemplo más clásico es el de las cuestiones de pareja. Cuando hay personas, varones o mujeres, que vienen a la consulta y cuando investigas un poco acerca de la vida de pareja, te dicen, y yo ya llevo, qué sé yo, la cuarta pareja esta que tengo. Claro. Y vos decís, ¿qué te pasó con las otras? Y en todas las parejas encontrás como un patrón, digamos, de repetición del problema que origina que esa persona siga sola. Sí, por ahí se me ocurre pensar que a muchas mujeres por ahí nos atraen los infieles. ¿Y por qué siempre nos gustan los infieles y nunca nos gustan los fieles? Exacto, eso es un buen ejemplo, No debe ser casual, algo estaremos pagando. No es casual. El árbol genealógico o esto de los ancestros, yo siempre digo, parece como que tuviese vida propia. Sí. Es muy, yo cuando empecé a estudiar todo esto, se podría llegar a decir hasta que me asusté. Claro. Me asusté por el ver realmente en las personas, y primero verlo en mí, y yo estaba repitiendo esta conducta, o estaba con este problema, y no sabía dónde estaba el problema, porque yo decía, no, en mi vida no está, porque yo analizo esto, no es, analizo aquello, no es. Entonces me encontraba con que el problema que yo tenía no tenía que ver con mi vida personal, con mi parte individual, por así decirlo. Sí. Pero realmente cuando nos pasa esto, y esto es algo que por ahí la gente puede hacer como un ejercicio, de preguntarse a sí mismo, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Y no entiendo si tiene que ver con mi vida. Cuando no encontramos la respuesta en nuestra vida, en nuestra historia de vida, y tenemos que pensar que estamos recibiendo alguna herencia de nuestro árbol. Entonces nos ponemos a investigar, hay una técnica, ¿no? Hay que armar todo el árbol, hay que poner fechas de nacimiento, fechas de defunción, causas de muerte, etcétera, etcétera, y en base a una fórmula, por así decirlo, que está basado en lo que se llama memoria celular, vamos viendo de qué ancestro podemos haber estado recibiendo determinada herencia para que nosotros seamos los que
sanemos o reparemos ese conflicto que tiene la familia. Claro. Entonces, por ejemplo, esto se ha estudiado a través de la memoria celular, así como que nada de lo que pasa en nuestra vida pasa por casualidad, hay una sincronicidad. El día que nacimos, no nacimos porque el azar, no, hay como una especie de programación, por así decirlo, celular, para que seamos concebidos determinado día y para que seamos, para que nuestro nacimiento se produzca en determinado día, y hasta determinada hora. Algunos que hilan muy fino hablan hasta de la hora de nacimiento. Entonces, a través de toda una ecuación, por así decirlo, uno se va fijando las coincidencias que puede haber. Las primeras, las más fuertes, por así decirlo, al menos en mi experiencia, tiene que ver con las fechas de nacimiento que se repiten. Tanto se relaciona la fecha de nacimiento como se toma 3 meses antes o 3 meses después, determinado también por la fecha aproximada de concepción y demás. Se tiene en cuenta todo eso para decir, bueno, uno está reparando al abuelo, al tío, al bisabuelo, a la mamá, a quien sea. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y eso cómo lo podemos aplicar? Digamos, eso también se repercute en el cuerpo, porque por ahí nos quedamos un poco con... Esto es justamente el por qué uno se mete en esto. Suponete, hablamos de una enfermedad en particular, una diabetes. La diabetes es un ejemplo de enfermedad de origen transgeneracional, casi como el gran ejemplo, por así decirlo. La diabetes, desde el punto de vista de la medicina psicosomática, se la interpreta como casa dividida. ¿Cómo? Es casa dividida. Casa dividida, sí. Eso sería la diabetes. Entonces, ¿qué significa? Que uno buscando en el árbol, en las ramas superiores del árbol, por así decirlo, va a encontrar justamente alguna cuestión que dividió esa generación, que dividió a una familia. Puede ser un divorcio, pero también puede ser una muerte, puede ser un exilio, pueden ser muchas cosas que sucedieron a lo mejor en generaciones superiores, y que uno las ve reflejadas en el cuerpo haciendo una diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con la dulzura, con la glucosa, y el azúcar, desde el punto de vista simbólico, tiene que ver con el amor. Entonces hay un amor dividido y un mal manejo del amor. Esa sería la interpretación que uno hace respecto a la diabetes, por ejemplo. Entonces, en un paciente que es diabético y viene a consultar porque tiene una diabetes descontrolada o porque tiene diabetes, simplemente le dieron el diagnóstico, mira, me encontraron que soy diabético. Entonces uno, a partir de ahí, empieza a trabajar en el árbol, empieza a ver la familia, empieza a ver la fecha, empieza a ver, y a lo mejor encuentra que un abuelo o que un bisabuelo enviudó de golpe a los 30 años, por ejemplo. Hay una división porque hay una separación no deseada, y justamente ese abuelo es mi doble, como se dice en el lenguaje de la psicogenealogía, es aquel al que yo estoy reparando. Uno puede reparar, como se te decía antes, por fecha de nacimiento, pero también puede reparar por parecido físico, puede ser doble de un ancestro por tener el mismo nombre. Por eso siempre lo mejor que pueden hacer aquellos papás aquellas personas que van a ser padres es pensar bien el nombre de su hijo, pero como primer cosa no ponerle el nombre de ningún ancestro. De ningún ancestro. Exacto, tratar de no ponerle el nombre de ningún ancestro. Mirá vos, con lo común que es, ¿no? Con lo común que es, creo que cada vez menos, pero... era casi obligado a hacerlo. Por ejemplo, en mi generación era muy común. Muy común. Y uno
veía que tenía el abuelo se llamaba José, el padre se llamaba José. Tal cual. Y José. continuaban todos los hombres siendo José después. Estaba pensando dos cosas, porque lamentablemente son las 21 y 27 minutos y en un ratito tenemos que terminar, pero lo vamos a continuar, si no nos permitís. Estaba pensando dos cosas. Para aquellos que crean que uno hereda de los abuelos o los bisabuelos solamente los ojitos claros o oscuros, no es así, se hereda muchísimo más. Y por el otro lado, estaba pensando, porque una de las palabras que nombraste es exilio. Somos muchos nietos o bisnietos de inmigrantes, con lo que debe haber significado para ellos abandonar sus países, yéndose a lugares que ni siquiera sabían dónde iban a terminar, separándose de la gente con todas las incertidumbres de su familia, de sus miedos, de las enfermedades. Imagínate. Imagínate el estrés que eso produjo en los ancestros de las personas que vienen pensando que son inmigrantes. Tremendo. Es tremendo, sí. Y bueno, eso origina después en las personas, en el paciente que viene a preguntar sobre alguna cuestión que está relacionada con eso, una cantidad de cuestiones que podemos hablar. Bueno, maravilloso. Yo diría que por ahora lo dejemos acá porque ya tendríamos que cortar después y vamos a dejar el concepto sin terminar. Pero bueno, un poco hicimos un repaso por lo que es la psicogenealogía, cómo también se puede utilizarla en medicina, y me parece interesante, si te parece, Fernando, seguir hablando después de qué significa ser consciente de un conflicto. O aquello de lo que no se habla, como dijiste vos, eso que no se habla, poder ponerlo en palabras y poder tratar de acercarnos a qué significa ser consciente, eso que uno no tiene como consciente, para poder sanarlo. Dale, buenísimo. Bueno, Fernando Corzo Olmos, cualquier cosa, nosotros tenemos aquí el teléfono para que la gente se quiere comunicar, lo haga vía virtual. Él está en Rosario, le decimos a los oyentes, así que desde aquí vamos a facilitar el teléfono por si se quiere comunicar a alguien y preguntar algo. Muchísimas gracias y buenas noches. Dale, buenas noches a vos también. Y muchas gracias por todo lo nuevo. No, seguimos en contacto. Gracias. Bueno, muy interesante esta nota que has traído el día de hoy. Yo la verdad que acordate cuando que tus hijos hiciste... no solamente tienen el color de tus ojos, porque sí, traen toda una carga dentro de ellos que pertenece más a tus